Hola a todos y a todas, bienvenidos a Punto Inconsciente, un podcast dedicado al psicoanálisis, al acompañamiento terapéutico y a la salud mental en general. En el episodio de hoy vamos a trabajar sobre la historia de la psicopatología en el campo de la psiquiatría. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar la historia de la psicopatología en el campo de la psiquiatría. Para trabajar este contenido lo que vamos a hacer primero es repasar lo que vamos a ir trabajando. En este caso son distintos paradigmas en la historia de la psiquiatría que van a dar cuenta de una forma particular de conceptualizar la psicopatología. ¿Esto qué quiere decir? De entender y estudiar las enfermedades de carácter mental. Por un lado vamos a ver el primer paradigma, que es el de la alienación mental, que se inaugura en 1793 con la clínica de Pinel. Finalmente vamos a ver la entidad clínica evolutiva de enfermedades mentales, que es el segundo paradigma, que comienza en 1854. Y por último, a partir de lo que es 1926, vamos a trabajar la concepción psicodinámica de la enfermedad mental o el paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas, que tiene ya una gran vertiente de lo que es el psicoanálisis. Finalmente vamos a pensar un poco cuál es el lugar actual, qué paradigma actual está rigiendo en la psiquiatría dentro de lo que es el trabajo de la psicopatología, y vamos a poder pensar un poquito lo que es un paradigma más bien medicamentoso, que justamente tiene que ver con el trabajo de la salud mental a través de la medicación. Bien, para comenzar vamos a definir lo que es un paradigma. En este caso, donde nos paramos es en un autor que es Kuhn, que lo va a definir como el conjunto de conocimientos que constituyen la ciencia normal, en tanto que cubre bien su papel y que le sirve de principal y eficaz referencia de los saberes y a todas las cuestiones que se plantean en su interior. Lo que quiere decir básicamente esta definición de paradigma es que hay una conjunción de saberes, hay un conjunto de saberes que se postulan como el modelo explicativo por excelencia para empezar a trabajar justamente en este caso la psicopatología. Entonces podríamos decir que el paradigma es la forma más bien hegemónica de poder explicar algo en determinado momento histórico. En este caso, y pensando lo que es la historia de la psicopatología en el campo de la psiquiatría, vamos a ver que el primer paradigma, como ya mencioné, es el de la alienación mental, el cual se extiende de 1793 a 1854 y cuyo principal exponente es Philippe Pinel. Esta primera clínica de la psiquiatría se funda en Francia, y la primera clínica psiquiátrica, que inspirada en la botánica, justamente, inaugura un método basado en la observación y en la clasificación de fenómenos. Esta característica es importante, digamos, porque justamente la idea es trabajar y usar categorías de la misma manera que se utiliza en botánica, con esa rigurosidad, con esa meticulosidad. En este caso, el paradigma de la alienación mental, que es el primer paradigma de la psiquiatría dentro de la historia de lo que estamos trabajando, tiene como un criterio que se privilegia el rasgo más grosero de una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el rasgo más sobresaliente, el que más se puede observar, es el que se privilegia, no los que quizás son más minuciosos o más propios de la persona, sino los que mayormente resaltan. Esto por un lado. Por otro lado, en este paradigma hay una perspectiva sincrónica de la enfermedad. Justamente lo que significa es que se va a estudiar la enfermedad en el momento en el que está aconteciendo, en el que está pasando. No se va a estudiar ni antes ni se va a proyectar a después, sino que el corte se hace en relación al momento presente, en el aquí y ahora. Y por último, lo que tiene que ver con las causas de lo que sería la enfermedad mental, la locura, como se describe en este paradigma, son principalmente causas morales. Si bien Pinel no descarta obviamente las causas físicas ni las hereditarias, pone especial énfasis en lo que son las causas morales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que justamente había algo que causaba una inmoralidad, lo cual
terminaba generando la locura, ¿no? Vamos a ver el lugar del médico en este paradigma, en donde justamente el lugar de encarnar la moral tenía que ver con el lugar del médico, ¿no? Vamos a pensar en este paradigma que la clínica básicamente se basaba en la observación y en el análisis sistemático de lo que son los fenómenos perceptibles, justamente lo que podemos ver, lo que podemos observar, por ende lo podemos clasificar. De esta forma, justamente la clasificación se hacía con los rasgos de la enfermedad más notorios. Como venía anticipando antes, ¿cómo era el tratamiento de esta clínica? Bueno, el tratamiento principalmente consistía en aislar temporalmente al paciente para de esta forma poder empezar a trabajar lo que tenía que ver con la cura. Este es un gran momento porque comienza a existir, se comienzan a crear las primeras instituciones psiquiátricas que servían justamente de internado para estas personas, ¿no? El representante de la curación, como obviamente se imaginarán, es el médico, y básicamente los contenidos de la mente de los pacientes en este paradigma dependían de las sensaciones y las percepciones de esa misma persona, por lo cual, si éstas se modificaban, se podía modificar el ambiente. En este sentido, como se imaginarán, el medio ambiente juega un rol esencial en la cura y, en este caso, la institución psiquiátrica da cuenta del espacio por excelencia para poder trabajar. Justamente de esta forma, el rol del médico como el representante de la moral terminaba siendo un ejemplo para que el paciente pudiera tomar justamente eso que observaba, eso que veía, y hacer lo propio, y de esta forma, a través de la disciplina severa y paternal por parte del médico, poder llegar a una cura. Bien, como decíamos, este es el primer paradigma, es la alienación mental, que se extiende de 1793 a 1854. A partir de ese momento empieza a haber un cambio en lo que es la historia de la psiquiatría y empieza a surgir un nuevo paradigma, que es el de la entidad clínico-evolutiva o de las enfermedades mentales, ¿no? Este paradigma contradice prácticamente todo lo del anterior y lo que propone es que, a diferencia de lo que pasaba en el paradigma anterior, que tenía en cuenta el rasgo más grosero de las enfermedades, acá la importancia está en el detalle, en la particularidad del curso de la enfermedad y cómo justamente no había una causa moral, como se dice en el anterior paradigma, sino que hay un paralelismo psicofísico. ¿Qué quiere decir esto? Que con la enfermedad hay un paralelo entre la psiquis y lo físico. ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente que hay una causa orgánica que determina el efecto psíquico. En este caso, la hipótesis etiológica, o sea, de dónde viene la locura, podríamos decir que tiene que ver con lo orgánico determinando lo psíquico, por lo cual se va a buscar una parte específica, en este caso en el cerebro, que diera cuenta de una afección a nivel de lo orgánico que justamente se manifiesta a nivel de lo psicológico. Bien, a diferencia del paradigma anterior, nos vamos a encontrar con un corte que ya no es sincrónico, sino que es diacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se va a estudiar solamente el momento presente del paciente, sino que también se va a tener en cuenta su pasado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se va a tener en cuenta su evolución. Vamos a tener una cronicidad de lo que está pasando, ¿no? La famosa anamnesis en medicina. Para tener en cuenta esto, ¿no? Y justamente lo que propone este paradigma, que como ya dijimos, la enfermedad tiene que ver con una causa orgánica. Se le otorga un principal lugar a lo que es el detalle, no al rasgo más grosero de la enfermedad, y hay una clínica que es diacrónica, que tiene en cuenta toda la evolución del paciente. Esto justamente empieza a desplegar lo que es la semiología psiquiátrica. La semiología psiquiátrica justamente lo que busca es describir de la mejor manera posible las distintas afecciones que puede haber a nivel de la cognición. La cognición, de los sentimientos, justamente de la voluntad, distintas ramas de la psique que va tomando, que va describiendo, ¿no? En este caso, la semiología se empieza a construir a partir de este paradigma como una ciencia cada vez más autónoma
en donde la observación atenta y el empirismo, ¿no?, pensado como el lugar de cientificidad de este paradigma, empiezan a tener una relevancia fundamental. Bien, los principales exponentes, no nos vamos a ponernos a detallar cada uno de ellos, hicieron aportes desde el lugar justamente de este paradigma que tiene que ver con lo orgánico principalmente. Tenemos a Weil, tenemos a Falret y a Kraepelin, que son tres exponentes fundamentales de este paradigma que justamente tienen en cuenta, como ya dijimos, lo diacrónico, lo físico y el detalle. ¿Qué pasa con esta clínica del detalle? Bueno, la dificultad principal radicaba en que, a diferencia de la primera clínica, que era el rasgo más grosero y que terminaba siendo muy poco exacto, esta justamente sobrepasa ese umbral de exactitud y no hay forma de clasificar ninguna enfermedad mental, porque justamente si se tiene en cuenta el rasgo más pequeño, el detalle, va a haber muchísimos detalles que comparten solo cada uno de los pacientes y no todo en su conjunto. Entonces las posibilidades de clasificación se vuelven súper complejas. Por último, tenemos el paradigma de lo que sería las grandes estructuras en psicopatología, o la concepción psicodinámica de la enfermedad. Este paradigma justamente tiene una ruptura fundamental con lo que es el criterio clínico evolutivo de las enfermedades mentales, ¿no? Y es un periodo de las grandes estructuras psicopatológicas en donde se empieza a incluir todos los aportes que tiene el psicoanálisis para empezar a pensar la causa de la enfermedad mental. Ya no se tiene en consideración como fuerte rasgo explicativo lo psicofísico, o sea, el lugar del orgánico teniendo determinaciones en lo psíquico, sino lo psíquico como entidad en sí misma, ¿no? Se sigue conservando este lugar de la diacronía en la clínica, o sea, es importante la historia del paciente y, como ya venía mencionando, este paradigma justamente se caracteriza porque extrapola, toma prestado, digamos, conceptos freudianos y los aplica a la psiquiatría, ¿no? Hay como una suerte de amalgama entre conceptos del psicoanálisis y conceptos de la psiquiatría. Para cerrar con el tercer paradigma, y como ya veníamos mencionando, el psicoanálisis toma un rol preponderante para empezar a pensar lo que es lo causal, lo que es la causa del padecimiento, y se hace justamente extrapolando distintos conceptos que se ven un poco transformados de cierta manera, no para encajar en las categorías de la psiquiatría. Se van a distinguir distintos síntomas, los fundamentales, los accesorios, los primarios, los secundarios. No vamos a profundizar en eso, sino que me interesa que tengan en cuenta justamente que este momento es un momento en donde lo físico, lo orgánico empieza a caer como término explicativo y comienza a haber distintas teorías que dan cuenta de algo más allá de lo físico. Por último, y podríamos pensar como un cuarto paradigma, si bien desde donde yo trabajo la bibliografía, que es los fundamentos de la clínica de Barchery, no lo menciona de esta forma, se podría pensar que en la actualidad nos encontramos bajo un paradigma medicamentoso. Quiere decir esto que la explicación principal, la causación de una enfermedad mental, tiene que ver con el correlato químico, el correlato orgánico si se quiere, que es atacado con la medicación. O sea que se puede trabajar a través de la medicalización y justamente esto hace que la intervención por el cuerpo sea muy diferente a lo que era anteriormente, en donde justamente lo que se trabajaba en la entidad clínico-evolutiva tenía que ver con el cerebro como materialidad, con el cuerpo como materialidad. Acá ya no estamos trabajando directamente con una intervención en el cuerpo, sino una intervención más bien química. Es un paradigma que se sigue sosteniendo en la actualidad y suele ser una práctica muy común dentro de la psiquiatría. Bueno, con eso damos por terminada esta breve historia de la psicopatología en el campo de la psiquiatría. La idea es poder hacer una suerte de historización de todos estos momentos para que veamos dónde estamos ahora, cómo se fueron dando distintas explicaciones en el campo de la psicopatología y cómo eso impacta a la hora de pensar
las enfermedades de carácter mental. Bueno, nos vemos la próxima.